La frase parece diseñada para detener la respiración. No informa con calma, no contextualiza, no explica. Solo empuja al lector hacia una sensación de urgencia. Algo acaba de ocurrir, alguien acaba de llorar, una familia acaba de confirmar una noticia que nadie quería escuchar. Después aparece el nombre, Yalitza Aparicio. Para millones de personas, ese nombre no es uno más dentro del cine mexicano. Es el rostro de una irrupción improbable. La mujer que llegó desde Oaxaca a la pantalla mundial. La maestra que no soñaba con Hollywood y terminó sentada entre las grandes estrellas de la industria. La actriz que, sin una carrera previa en el cine, fue nominada al Oscar y obligó al mundo a mirar de frente a una mujer indígena mexicana en un lugar donde casi nunca había sido vista. Por eso, cuando un titular la coloca frente a un final triste, la reacción es inmediata. El lector no pregunta primero por la fuente, pregunta qué pasó. Si es verdad, si la familia habló, si la noticia se confirmó, si la historia de aquella joven que parecía haber abierto una puerta imposible, terminó de pronto bajo una sombra. Pero un reportaje cultural no puede obedecer al miedo. Debe detenerse justo ahí, en el instante anterior al clic, y hacer la pregunta que el titular evita. ¿Qué se sabe realmente? Hasta ahora, no hay una confirmación seria de un desenlace fatal ni de una tragedia personal definitiva sobre Yalitza Aparicio. Lo que sí existe es otra historia, menos ruidosa, pero mucho más profunda. La historia de una mujer que fue convertida en símbolo, que enfrentó elogios y ataques, que cargó sobre sus hombros debates sobre raza, clase, representación, belleza, idioma, origen y pertenencia. Una mujer a la que muchos celebraron, otros cuestionaron y demasiados intentaron reducir a una narrativa ajena. Tal vez el final triste no sea la muerte de Yalitza. Tal vez el verdadero final triste sea la manera en que la industria y las redes tratan a quienes se atreven a romper el lugar que les habían asignado. La historia de Yalitza Aparicio comenzó para el gran público como un descubrimiento casi cinematográfico. Antes de las alfombras rojas, antes de los flashes, antes de las entrevistas internacionales y antes de la nominación al Oscar, había una joven de Tlaxiaco, Oaxaca, formada como maestra, que no había construido su vida alrededor de la actuación profesional. Su entrada al cine no siguió el camino habitual de las academias, los contactos, los castings repetidos ni las agencias internacionales. Llegó de otra manera, inesperada, casi accidental, pero con una fuerza que alteró el mapa simbólico del cine mexicano. Cuando Alfonso Cuarón estrenó Roma, el mundo miró a Yalitza con una mezcla de asombro, curiosidad y, en algunos sectores, resistencia. Su personaje, Cleo, no era una heroína convencional, no pronunciaba discursos grandilocuentes, no dominaba la escena con gestos teatrales. Su poder estaba en la contención, en la mirada, en el silencio, en la forma de sostener una vida que parecía secundaria para los demás, pero que terminaba revelándose como el centro moral de la película. Esa interpretación la llevó a un territorio que pocas actrices mexicanas han conocido: la conversación global. Y al mismo tiempo, la colocó en un lugar extremadamente vulnerable, porque Yalitza no solo fue juzgada como actriz, fue juzgada como mujer indígena, como mexicana de origen humilde, como cuerpo en la alfombra roja, como rostro en portadas de revista, como símbolo de representación, como amenaza para ciertos prejuicios y como bandera para muchas personas que nunca se habían visto reflejadas en la cima del cine internacional. Desde entonces, cada noticia sobre ella ha tenido una carga distinta. Una entrevista no es solo una entrevista. Una aparición pública no es solo una aparición. Una fotografía no es solo una fotografía. En torno a Yalitza se cruzan debates que México arrastra desde hace siglos: el racismo, el clasismo, el color de piel, el acento, las lenguas indígenas, el servicio doméstico, la movilidad social, la educación, la belleza hegemónica y la idea de quién merece ocupar un escenario mundial. Por eso, cuando aparece un titular como 10 minutos antes, el final triste de Yalitza Aparicio, su familia llora y confirma la triste noticia. No se trata solo de una frase sensacionalista. Es una intervención sobre una figura cargada de significado. El titular intenta construir una escena de dolor familiar, sugiere una confirmación grave y juega con el vínculo emocional que el público tiene con ella. Pero al no ofrecer pruebas claras, transforma la preocupación legítima en alarma. Este reportaje nace de esa tensión, no para repetir el rumor, sino para desmontarlo, no para negar que la vida pública de Yalitza tenga momentos difíciles, sino para observar cuáles son los dolores reales y cuáles son fabricaciones del ecosistema digital. No para convertir su historia en tragedia, sino para analizar por qué a veces se necesita presentar como caída
La trayectoria de una mujer que todavía sigue abriendo camino. Y para comenzar, hay que mirar el primer elemento del caso, el titular que encendió la alarma. El titular tiene una estructura precisa. Primero aparece una marca temporal, 10 minutos antes. Después, una sentencia emocional. El final triste. Luego, una imagen familiar. Su familia llora. Finalmente, una supuesta confirmación. Confirma la triste noticia. Cada pieza cumple una función. La primera crea urgencia. La segunda sugiere tragedia. La tercera aporta intimidad. La cuarta intenta dar apariencia de verdad. Es un mecanismo conocido en el contenido viral. Antes de que el lector pueda evaluar los hechos, ya ha sido llevado a sentir que está frente a una pérdida. La frase 10 minutos antes no necesariamente informa cuándo ocurrió algo. En muchos titulares de entretenimiento digital, funciona como un recurso psicológico y produce la impresión de actualidad extrema, como si la noticia estuviera ocurriendo en ese instante. El lector siente que debe entrar de inmediato, porque no quiere quedarse fuera de una revelación que todos podrían estar comentando. Esa ansiedad es el motor del clic. Luego aparece el final triste. En términos periodísticos, esta expresión es delicada. Un final aplicado a una persona viva puede sugerir muerte, retiro definitivo, enfermedad grave o derrumbe personal. Si no hay confirmación, la palabra no informa, insinúa. Y la insinuación, cuando se trata de salud o vida privada, puede causar daño. El tercer componente, su familia llora, es aún más poderoso. La familia convierte la supuesta noticia en escena. Ya no estamos ante una información abstracta sobre una actriz, estamos ante una casa, unos padres, unos hermanos, unas personas cercanas enfrentadas a una pérdida. El lector imagina lágrimas, silencio, llamadas telefónicas, una confirmación dolorosa. Pero esa imagen puede ser completamente artificial si no existe una declaración verificable. Por último, confirma la triste noticia, intenta cerrar el círculo. La palabra confirma es una de las más usadas para dar autoridad a una información, pero confirmar implica una fuente identificable, una declaración, un comunicado, una entrevista, un documento o un registro confiable. Sin esos elementos, la confirmación no existe. Solo existe la afirmación del titular. En el caso de Yalitza Aparicio, la ausencia de una confirmación seria obliga a cambiar el enfoque. No estamos ante una noticia cerrada, sino ante un caso que revela cómo se fabrican los climas de alarma alrededor de las celebridades. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado con la velocidad de las redes. En el pasado, un rumor podía circular en revistas, programas de televisión o conversaciones de pasillo. Ahora puede expandirse en minutos, impulsado por miniaturas dramáticas, música triste, imágenes de archivo y frases que apelan al duelo. La persona afectada puede estar viva, trabajando o simplemente fuera del foco mediático, pero el algoritmo no siempre premia la precisión. Premia la reacción. Yalitza Aparicio es especialmente vulnerable a ese tipo de narrativa porque su figura pública está atravesada por una historia de ascenso improbable. El público recuerda su origen, su llegada inesperada al cine, su nominación al Oscar y la violencia simbólica que enfrentó. Por eso, cualquier anuncio de final triste parece encajar en una estructura melodramática. La mujer que llegó desde lejos, tocó la cima, y luego fue golpeada por una noticia devastadora. Es una narrativa fácil, pero la vida real rara vez es tan simple. La historia de Yalitza no necesita ser convertida en tragedia para ser importante. De hecho, su importancia está precisamente en lo contrario, en haber desafiado una estructura que durante décadas mantuvo a mujeres como ella fuera de los lugares centrales de la representación. Su sola presencia en ciertos espacios fue leída como una ruptura. Para muchas personas fue motivo de orgullo. Para otras generó incomodidad. Esa incomodidad se expresó de distintas formas. Algunas críticas se dirigieron a su supuesta falta de experiencia actoral. Otras atacaron su apariencia, su origen, su forma de hablar o su lugar en la industria. En el fondo, muchas de esas reacciones revelaban algo más profundo que una discusión artística. Revelaban el rechazo de ciertos sectores a ver a una mujer indígena ocupar un espacio reservado históricamente para rostros más cercanos a los patrones dominantes de belleza, clase y privilegio. Por eso, el final triste puede adquirir otra lectura, no como un hecho confirmado, sino como una forma de deseo narrativo. Hay públicos que celebran el ascenso de una figura distinta, pero también hay públicos que esperan su caída. Cuando alguien rompe un límite social, siempre aparecen voces que intentan devolverla al lugar del que supuestamente no debió salir. En ese sentido, los titulares alarmistas sobre Yalitza no son inocentes.
Pueden explotar el cariño de sus seguidores, pero también pueden alimentar la idea de que su historia debía terminar mal, como si la joven que llegó a Hollywood desde Oaxaca no pudiera sostener una carrera, como si la fama hubiera sido un accidente demasiado grande, como si su presencia en el cine internacional necesitara una corrección dramática. El periodismo cultural debe resistirse a esa tentación. La tarea no consiste en negar que Yalitza haya enfrentado dificultades. Las ha enfrentado. Tampoco consiste en convertirla en una figura intocable. Como toda artista, su trabajo puede ser analizado, discutido y criticado. Pero una cosa es la crítica profesional y otra muy distinta es la fabricación de un duelo. La familia, además, debe ser tratada con especial cuidado. Cuando un titular dice que la familia llora, utiliza una zona íntima para aumentar el impacto emocional. Pero no toda emoción familiar es pública. No todo dolor pertenece al espectáculo. Y si la supuesta confirmación no está documentada, se está usando a personas cercanas como personajes de un drama que quizá nunca ocurrió. Ese punto es central. Las familias de las celebridades no son accesorios narrativos. No existen para certificar lágrimas, confirmar tragedias o dar peso sentimental a un contenido. Pueden acompañar, guardar silencio, expresar orgullo o vivir preocupaciones privadas, pero no deberían ser convertidas en herramientas de suspenso. En la trayectoria de Yalitza, su familia y su comunidad han sido mencionadas muchas veces porque su origen forma parte de su historia pública. Sin embargo, ese origen no debe volverse una puerta abierta a la especulación permanente. Una cosa es hablar de Tlaxiaco, de Oaxaca, de sus raíces indígenas y de la importancia cultural de su aparición en Roma. Otra muy distinta es imaginar escenas de llanto familiar sin evidencia. El titular, por tanto, no solo debe ser leído como una frase exagerada. Debe ser examinado como síntoma de una cultura mediática que, en ocasiones, transforma a las personas en materia prima para emociones rápidas. El dolor se vuelve gancho. La familia se vuelve decorado. La palabra confirmado se vuelve estrategia. Y el lector, conmovido o preocupado, termina participando de una cadena que puede dañar la reputación, la intimidad y la tranquilidad de una persona real. En el caso de Yalitza Aparicio, la pregunta no debería ser ¿cuál es la triste noticia que su familia confirmó? La pregunta responsable es ¿quién lo confirmó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué pruebas y por qué no aparecen fuentes serias? La diferencia entre esas dos preguntas marca la frontera entre el consumo impulsivo y el periodismo. También marca la frontera entre el respeto y la explotación. Porque Yalitza no es un personaje ficticio al que se pueda colocar en cualquier desenlace. Es una mujer real, con una familia real, una comunidad real y una trayectoria que todavía se está construyendo. Hablar de ella exige entender el peso histórico de su figura. No basta con copiar una fórmula de escándalo y añadir su nombre. El primer capítulo deja entonces una conclusión clara. El final triste no ha sido demostrado. Lo que sí está demostrado es el poder de ciertos titulares para convertir la incertidumbre en miedo. Y ese miedo, cuando se aplica a una figura tan significativa, obliga a mirar hacia atrás para entender por qué su historia importa tanto. Ahí comienza el segundo capítulo, la vida que cambió después de Roma. Antes de que el mundo pronunciara su nombre en alfombras rojas, Yalitza Aparicio era una joven oaxaqueña con una trayectoria muy distinta a la que la industria cinematográfica suele exigir. Nació en Tlaxiaco, una región marcada por la riqueza cultural, la presencia de comunidades indígenas y también por las desigualdades históricas que atraviesan muchas zonas del sur de México. Su historia no nació en estudios de actuación ni en círculos privilegiados de producción audiovisual. Nació en un territorio donde la vida cotidiana estaba lejos del brillo internacional que más tarde la rodearía. Esa diferencia es fundamental. En la industria del entretenimiento, el origen suele pesar. No todos llegan al casting desde el mismo lugar. No todos conocen el lenguaje de los representantes, las agencias, las relaciones públicas o las escuelas especializadas. Muchos talentos quedan fuera antes de ser vistos. Por eso la llegada de Yalitza al cine tuvo un carácter excepcional. No solo fue elegida para una película importante, sino que fue elegida desde un lugar social que rara vez había tenido acceso a ese tipo de visibilidad. Cuando Alfonso Cuarón preparaba Roma, buscaba un rostro capaz de sostener una historia íntima, inspirada en memorias familiares, pero atravesada por temas nacionales. El trabajo doméstico, la maternidad, la desigualdad, el racismo cotidiano, la estructura de clase y la relación ambigua entre afecto y subordinación dentro de los hogares mexicanos. El papel de Cleo exigía algo difícil, una presencia que no pareciera fabricada por la industria,
una mezcla de silencio, fuerza y vulnerabilidad. Yalitza llegó a ese espacio sin la armadura de una actriz formada en métodos tradicionales. Esa condición fue vista por algunos como una debilidad, para otros fue precisamente su fuerza. En Roma, su actuación no se apoyó en la grandilocuencia, sino en una forma de verdad corporal. Cleo observa, escucha, espera, trabaja, cuida, ama, sufre y resiste. En muchas escenas, el centro emocional no está en lo que dice, sino en lo que calla. La película se estrenó y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La crítica la celebró. Los festivales la recibieron con entusiasmo. El público debatió su estética, su blanco y negro, su relación con la memoria, su representación del trabajo doméstico y su manera de colocar en el centro a una mujer indígena. En medio de esa conversación, Yalitza pasó de ser una debutante desconocida a convertirse en una de las figuras más comentadas del cine mundial. Su nominación al Oscar como mejor actriz fue un hecho histórico, no solo por la nominación en sí, sino por lo que significaba en términos de representación. Una mujer indígena mexicana, sin carrera previa en Hollywood, llegaba a una categoría dominada durante décadas por figuras procedentes de circuitos muy distintos. Aquello no resolvía los problemas estructurales de la industria, pero los hacía visibles. Mostraba que otro tipo de rostro, otra historia y otra presencia podían ocupar el centro de la pantalla. La celebración, sin embargo, vino acompañada de una reacción áspera. Desde el primer momento, Yalitza fue observada con una intensidad que no siempre se aplicaba a otras actrices debutantes. Se discutió si merecía estar nominada. Se opinó sobre su ropa, se analizó su forma de hablar, se cuestionó su preparación. Se hicieron comentarios racistas y clasistas, algunos explícitos y otros disfrazados de crítica estética o cinematográfica. Esa experiencia permite entender el costo de su visibilidad. Yalitza no solo entró a la industria, entró cargando debates que la precedían. Su cuerpo fue leído como símbolo, su origen fue convertido en argumento, su éxito fue tratado por algunos como anomalía, y cuando una persona es convertida en símbolo, se le exige más que a los demás. Debe representar bien, debe hablar bien, debe vestirse bien, debe responder con serenidad, debe soportar ataques sin quebrarse, debe agradecer, pero no exigir demasiado. Debe ser humilde, pero también fuerte. Debe ser excepcional, pero no incomodar. Esa presión es una forma de desgaste. Por eso, cuando un titular anuncia un final triste, conviene recordar que la historia de Yalitza ya ha contenido tristezas reales, aunque no sean las que el rumor sugiere. La tristeza no está necesariamente en un supuesto desenlace fatal. Puede estar en la violencia simbólica que recibió, en la manera en que algunos sectores intentaron reducir su mérito, en la pregunta constante sobre si pertenecía o no a los espacios que había conquistado, en la obligación de justificar su presencia una y otra vez. Después de Roma, Yalitza pudo haber quedado atrapada en un único papel. Ese era otro riesgo. Muchas actrices debutantes que alcanzan fama mundial con una interpretación poderosa enfrentan una paradoja. El personaje que las hizo visibles también puede encerrarlas. En su caso, el peligro era aún mayor, porque la industria podía querer verla siempre como la mujer indígena silenciosa, la cuidadora, la trabajadora doméstica, la figura humilde al servicio de una historia ajena. Su carrera posterior ha intentado escapar de esa reducción. Yalitza ha participado en nuevos proyectos audiovisuales, ha aparecido en eventos culturales, ha prestado su voz a causas sociales y ha defendido la importancia de la representación indígena y de las mujeres. Su figura se ha movido entre el cine, la moda, la conversación pública y el activismo. Esa combinación no siempre es fácil de manejar, porque cada ámbito tiene reglas distintas y expectativas propias. En la moda, por ejemplo, su presencia fue celebrada por quienes vieron en ella una ruptura con los patrones tradicionales de belleza, pero también fue atacada por quienes parecían no tolerar verla en portadas, vestidos de diseñador o eventos internacionales. La pregunta implícita era siempre la misma. ¿Quién tiene derecho a ser considerada elegante, bella, sofisticada, digna de una portada? Yalitza respondió muchas veces no con confrontación directa, sino con presencia. Estar ahí era ya una respuesta. Posar en una alfombra roja, hablar en un foro, presentar un proyecto, narrar una historia o aparecer en una revista se convirtió en un acto de continuidad. No se trataba solo de mantenerse famosa, se trataba de no permitir que la industria la devolviera al silencio después de usar su imagen como símbolo momentáneo. Este punto es clave para comprender su lugar actual. Yalitza no ha seguido una carrera convencional de estrella de Hollywood con estrenos masivos cada año.
Su trayectoria ha sido más fragmentada, más vinculada a proyectos específicos, apariciones culturales y causas de representación. Algunos podrían leer eso como desaparición, pero esa lectura ignora la complejidad de una mujer que no llegó a la fama por los canales tradicionales y que ha debido construir su lugar sin un molde claro. La industria audiovisual no siempre sabe qué hacer con figuras que rompen sus categorías. A Yalitza le ocurrió algo similar. Para unos era actriz revelación, para otros activista, para otros símbolo indígena, para otros celebridad de moda, para otros maestra convertida en estrella. Todas esas etiquetas contienen parte de la verdad, pero ninguna la agota. El peligro de las etiquetas es que facilitan los relatos extremos. Si alguien la piensa solo como la joven que llegó inesperadamente a la cima, cualquier pausa se interpreta como caída. Si alguien la piensa solo como símbolo de representación, cualquier crítica se vuelve ataque político. Si alguien la piensa solo como estrella de Roma, cualquier proyecto posterior parece menor. Y si alguien necesita un titular trágico, el contraste entre su ascenso y un supuesto final triste resulta demasiado tentador. Pero una vida no se mide únicamente por el ruido del momento inicial. El verdadero impacto de Yalitza puede evaluarse en varias capas. Primero, abrió una conversación internacional sobre la presencia de mujeres indígenas en el cine. Segundo, obligó a México a mirarse en un espejo incómodo, el de una sociedad que celebra el origen indígena como folclore, pero discrimina a las personas indígenas en la vida cotidiana. Tercero, mostró a muchas niñas y jóvenes que el rostro que veían en sus comunidades también podía aparecer en una pantalla global. Cuarto, evidenció los límites de una industria que aplaude la diversidad cuando es rentable, pero no siempre garantiza continuidad a quienes la encarnan. En esa tensión se encuentra la parte más compleja de su historia. Yalitza no fue simplemente una actriz nominada al Oscar, fue una prueba social. Su presencia permitió medir cuánto había cambiado realmente la conversación sobre representación, y los resultados fueron contradictorios. Hubo orgullo, sí. Hubo reconocimiento, también. Pero hubo racismo, burla y resistencia. La sociedad que la celebraba en público todavía contenía voces que no aceptaban verla en igualdad de condiciones con otras figuras. Por eso su historia no debe ser contada como cuento de hadas, tampoco como tragedia inventada. Debe ser contada como una trayectoria atravesada por avances y costos. Su ascenso fue real. Su impacto fue real. Sus obstáculos también. El supuesto final triste del titular no aparece confirmado. Pero si buscamos una tristeza verificable en su recorrido, la encontramos en otra parte. En el hecho de que una mujer que abrió una puerta histórica haya tenido que soportar ataques que muchas veces no hablaban de su trabajo, sino de su origen. En que una nominación que debió ser motivo de celebración artística terminará convertida para algunos en motivo de hostilidad. En que la representación indígena siguiera siendo tratada como excepción, no como parte normal de la industria. Aún así, reducir a Yalitza a esa tristeza sería injusto. Su historia también está marcada por dignidad, aprendizaje, adaptación y continuidad. Ella no desapareció después de la ola inicial. Ha seguido apareciendo, participando, narrando, conversando, trabajando y defendiendo causas. Esa permanencia discreta, menos espectacular que una campaña de premios, puede ser más importante a largo plazo. Porque la representación no se consolida en una noche de Oscar. Se consolida en la capacidad de seguir ocupando espacios cuando los reflectores bajan. Yalitza Aparicio llegó al mundo como una sorpresa para muchos, pero su desafío posterior ha sido dejar de ser tratada como sorpresa y empezar a ser reconocida como parte legítima de la cultura contemporánea. Ese proceso todavía está abierto, no tiene un final cerrado, no tiene una última escena confirmada, no necesita lágrimas familiares fabricadas para ser narrado. El segundo capítulo muestra entonces que su vida pública cambió después de Roma, pero no terminó ahí. La película fue una puerta, no una tumba. Fue el comienzo de una discusión que todavía continúa. Y esa discusión nos lleva al círculo más sensible: la familia, la identidad y el precio de ser símbolo. La palabra familia en el titular no es casual. En las narrativas de celebridades, la familia cumple una función emocional inmediata. Si una figura pública aparece sola, el rumor puede parecer frío. Pero si aparece rodeada de familiares que supuestamente lloran, la historia adquiere intimidad. Se vuelve más humana, más cercana, más difícil de ignorar. En el caso de Yalitza Aparicio, esa palabra tiene una fuerza adicional porque su historia pública siempre ha estado ligada a su origen. Hablar de ella implica, de algún modo,
hablar de Tlaxiaco, de Oaxaca, de la vida fuera de los centros tradicionales del poder cultural, de la educación, de la lengua, de la comunidad y de una familia que, como tantas otras, no pertenecía al circuito de privilegios donde suelen formarse las estrellas. Pero precisamente por eso hay que tener cuidado. La familia no debe ser usada como recurso decorativo. No basta con decir, su familia llora para construir credibilidad. ¿Quién habló? ¿Qué familiar? ¿En qué medio? ¿Qué dijo exactamente? ¿A qué noticia se refería? ¿Hay registro? ¿Hay comunicado? Sin esas preguntas la frase no informa, solo manipula. Yalitza ha hablado en distintas ocasiones de sus raíces y de la importancia de no negar el origen. Su identidad pública ha sido leída a través de varias capas: mujer, oaxaqueña, indígena, maestra, actriz, figura internacional. Cada una de esas capas ha sido celebrada por algunos y utilizada por otros para encasillarla. Esa es una de las cargas más duras de convertirse en símbolo. La persona deja de ser vista solo como individuo y empieza a ser convertida en representante de muchas causas, incluso de aquellas que no eligió cargar sola. La familia, en ese contexto, puede funcionar como ancla. Mientras la industria cambia de tono, mientras la crítica sube o baja, mientras el público celebra o ataca, la familia suele representar el lugar anterior a la fama, el espacio donde la persona no era todavía una imagen global, el lugar donde el nombre existía antes de los titulares. Para una figura como Yalitza, esa dimensión es esencial. La fama que llegó con Roma no fue gradual. Fue abrupta. Pasó de una vida relativamente anónima a una exposición internacional. Ese tipo de salto puede ser emocionalmente complejo. La persona debe aprender rápidamente a dar entrevistas, caminar alfombras rojas, responder preguntas repetidas, soportar comentarios públicos, manejar su imagen, elegir proyectos y entender una industria con códigos propios. En ese proceso, la familia puede ser refugio, pero también puede quedar expuesta. Cuando el origen de una artista se vuelve parte de la narrativa pública, los familiares, la comunidad y la vida privada son arrastrados parcialmente hacia la mirada externa. El público quiere saber de dónde viene, cómo creció, quiénes la apoyaron, qué opinan sus padres, qué significa para su comunidad. Algunas de esas preguntas pueden ser legítimas en un perfil cultural. Otras pueden rozar la invasión. La línea es fina. Un reportaje puede contextualizar el origen de Yalitza para explicar su importancia histórica. Puede hablar de Oaxaca, de la discriminación contra pueblos indígenas, de la representación en el cine, del acceso desigual a la educación y a la cultura. Pero no debe convertir a su familia en un escenario de lágrimas sin pruebas. El precio de ser símbolo aparece justamente ahí. La persona deja de controlar por completo la lectura de su propia vida. ¿Todo se interpreta? Si defiende una causa, algunos dicen que exagera. Si habla de discriminación, otros la acusan de victimizarse. Si aparece en una revista de moda, algunos preguntan por qué está ahí. Si participa en un proyecto internacional, se debate si lo merece. Si guarda silencio, se dice que desapareció. Si vuelve a aparecer, se dice que busca atención. Esa vigilancia constante tiene un costo emocional, aunque no siempre sea visible. No hace falta inventar una enfermedad o una desgracia familiar para reconocer que la exposición pública puede ser dura, en especial cuando se trata de una mujer indígena que ingresó a espacios históricamente excluyentes. Yalitza se convirtió en un espejo incómodo para México. En ese espejo, el país podía verse de dos maneras. Por un lado, podía celebrar que una mujer de origen indígena llegara a la cima del cine internacional. Por otro, podía reconocer que ese logro era excepcional precisamente porque el sistema rara vez permitía esas trayectorias. La celebración entonces venía acompañada de una pregunta incómoda. ¿Por qué tuvo que parecer un milagro que una mujer como ella fuera nominada al Oscar? La respuesta no está en el talento individual solamente, está en las estructuras. México ha construido buena parte de su identidad nacional sobre símbolos indígenas, ruinas, textiles, lenguas, gastronomía, danzas, colores, mitos de origen. Pero al mismo tiempo, las personas indígenas contemporáneas enfrentan discriminación en educación, empleo, medios de comunicación, representación política y vida cotidiana. Se celebra lo indígena como patrimonio, pero se margina a los indígenas como sujetos presentes. Yalitza hizo visible esa contradicción, por eso su presencia incomodó tanto. No era una actriz interpretando un pasado decorativo, era una mujer indígena contemporánea entrando a un lugar de élite global. No estaba en una vitrina folclórica, estaba nominada, entrevistada, fotografiada y escuchada. Ese desplazamiento simbólico generó reacciones intensas. Su familia y su comunidad quedaron, de alguna manera,
incluidas en esa lectura. Cuando Yalitza hablaba de su origen, no lo hacía como anécdota pintoresca, sino como parte de una realidad social. Su historia permitía discutir quién tiene acceso a ciertos sueños y quién no, quién puede ser visto como artista y quién queda limitado a ciertos papeles, quién puede hablar en primera persona y quién suele ser narrado por otros. La industria audiovisual, a su vez, enfrentó su propia prueba. Después de celebrar a Yalitza, ¿qué haría con ella? ¿Le ofrecería papeles diversos? ¿Le permitiría crecer como actriz? ¿La reduciría al tipo de personaje que la hizo famosa? ¿La usaría como emblema de diversidad sin cambiar realmente sus prácticas? Estas preguntas siguen siendo relevantes. Una triste noticia real, en este sentido, podría ser la lentitud con la que cambian las estructuras. El éxito de una persona no elimina la discriminación que afecta a muchas otras. La nominación de Yalitza fue histórica, pero no bastó para transformar por completo la representación indígena en el cine latinoamericano. Fue una puerta abierta, sí, pero una puerta no garantiza que todos puedan pasar. Sin embargo, su presencia dejó marcas. Para muchas jóvenes, verla en una alfombra roja internacional significó algo difícil de medir. No se trataba solo de glamour, era la posibilidad de imaginarse en otro lugar, de ver un rostro, una piel, una historia y un origen que se parecían más a los propios. La representación no resuelve todos los problemas materiales, pero modifica el horizonte de lo posible. Esa dimensión explica también por qué los rumores sobre ella generan preocupación. Quienes la admiran no solo ven a una actriz, ven a alguien que abrió un camino. Si un titular sugiere que ese camino terminó en tragedia, el impacto emocional es mayor. Parece que no se pierde solo una figura pública, sino una promesa colectiva. Pero el periodismo no puede dejarse llevar por esa emoción. Debe proteger la verdad, incluso cuando la verdad sea menos dramática. Y la verdad disponible es que no hay una confirmación confiable de un desenlace fatal. Lo que sí hay es una trayectoria llena de presiones, expectativas y batallas simbólicas. La familia de Yalitza, por tanto, debe ser abordada desde el respeto. Su origen familiar forma parte de su historia pública, en la medida en que ayuda a comprender su camino, pero no debe ser instrumentalizado para fabricar lágrimas. La frase, "su familia llora", puede sonar poderosa, pero sin evidencia es una invasión narrativa. Es poner dolor donde no se ha probado que exista. Es atribuir emociones a personas que no han sido escuchadas directamente. También hay que pensar en el efecto humano de esos titulares. Una celebridad puede estar acostumbrada a rumores, pero eso no significa que no afecten. Sus familiares, amigos y comunidad pueden leerlos. Pueden recibir llamadas, pueden angustiarse, pueden verse obligados a desmentir lo que nunca debió difundirse. La desinformación no solo engaña al público, también produce trabajo emocional para quienes son objeto del rumor. Este costo rara vez se calcula. El ecosistema digital permite que cualquiera publique una frase alarmante y que miles la compartan antes de verificar. Pero la persona mencionada vive las consecuencias en el mundo real. Su nombre queda asociado a la desgracia. Su familia queda colocada en una escena de duelo. Su intimidad queda invadida por preguntas. Y aunque luego se desmienta, la sombra puede continuar circulando. En una figura como Yalitza, esa dinámica se mezcla con otras violencias. No es lo mismo fabricar rumores sobre una artista consolidada dentro de los cánones tradicionales que hacerlo sobre una mujer que ya ha enfrentado discriminación por su origen. En su caso, cada narrativa de caída puede reforzar prejuicios previos, que no pertenecía, que su éxito fue pasajero, que la fama le quedó grande, que su historia debía terminar en silencio. Por eso es importante contarla de otra manera. Yalitza Aparicio no es únicamente la protagonista de una película premiada. Es una figura que obligó a discutir la representación indígena en el cine global. Es una mujer que pasó de la educación al arte sin haber sido preparada por la industria para el tipo de exposición que recibió. Es una persona que ha tenido que aprender a caminar entre el orgullo colectivo y la presión individual. Es alguien cuya familia y origen deben ser tratados con respeto, no convertidos en instrumentos de dramatización. El tercer capítulo deja así una conclusión. La familia puede llorar muchas cosas en la vida real, como cualquier familia. Pero mientras no exista una confirmación concreta, atribuirle un llanto específico por una triste noticia sobre Yalitza es irresponsable. La identidad, el origen y el dolor no deben ser usados como adornos de un rumor. El verdadero precio de ser símbolo no es solo recibir ataques, es perder, a veces, el control sobre la forma en que otros narran tu vida. Y en el caso de Yalitza, esa narración todavía está en disputa. Al llegar al último capítulo, la pregunta inicial ha cambiado. Ya no se trata de saber si existe un final triste confirmado, porque hasta ahora no hay pruebas de ello. La pregunta más importante es otra.
¿Por qué una historia como la de Yalitza Aparicio resulta tan fácil de convertir en tragedia? La respuesta tiene varias capas. La primera es mediática. Las redes sociales han entrenado al público para reaccionar antes de verificar. Un título urgente activa el miedo. Una imagen seria aumenta la tensión. La palabra familia introduce cercanía. La supuesta confirmación elimina la duda. En pocos segundos, el lector ha sido empujado hacia una emoción. Solo después, si tiene paciencia, buscará los hechos. La segunda capa es cultural. A ciertas figuras públicas se les permite envejecer, fallar o descansar con más naturalidad que a otras. Pero quienes llegan desde lugares históricamente marginados suelen ser sometidos a una vigilancia más severa. Deben probar una y otra vez que merecen estar donde están. En el caso de Yalitza, esa exigencia ha estado presente desde el inicio. Su talento fue discutido, pero también su origen. Su imagen fue analizada, pero también su piel. Su carrera fue evaluada, pero también su derecho simbólico a ocupar el centro. La tercera capa es industrial. El cine y la televisión celebran la diversidad cuando ésta produce reconocimiento, premios o buena imagen institucional. Pero el verdadero cambio se mide después, en la continuidad. ¿Cuántas oportunidades se abren? ¿Cuántos papeles complejos se escriben? ¿Cuántas directoras, guionistas y productoras indígenas acceden a recursos? ¿Cuántas actrices como Yalitza pueden construir una carrera diversa sin quedar atrapadas en la categoría de excepción? La triste noticia quizá está ahí, no en un final fatal inventado, sino en el hecho de que la representación todavía dependa de irrupciones aisladas. Que una mujer indígena nominada al Oscar siga siendo noticia por haber llegado allí demuestra la magnitud del logro, pero también la profundidad de la ausencia previa. Si la industria fuera realmente plural, la presencia de Yalitza habría sido celebrada sin sorpresa. No habría tenido que cargar con la responsabilidad de representar a tantas personas a la vez. La cuarta capa es social. Los ataques que recibió Yalitza no surgieron de la nada. Salieron de una sociedad donde el racismo y el clasismo muchas veces se expresan de manera cotidiana, a veces frontal, a veces disfrazada de humor, de opinión estética o de comentarios sobre mérito. La virulencia de ciertas reacciones reveló que su ascenso tocó una herida profunda. Había personas que no podían aceptar que una mujer con su origen recibiera reconocimiento internacional. Ese rechazo no es menor. Deja marcas. Obliga a preguntarse qué tipo de país se siente orgulloso de sus raíces indígenas en discursos oficiales, pero se incomoda cuando una mujer indígena aparece en una portada de revista, en una nominación al Oscar o en una alfombra roja. Obliga a preguntarse por qué algunos celebran las culturas originarias cuando están en museos, pero desprecian a las personas que las encarnan en el presente. Yalitza, con su sola presencia, hizo visibles esas contradicciones. Por eso su historia no puede ser reducida a un rumor de último minuto. Su importancia se encuentra en el largo plazo, en lo que abrió, en lo que incomodó, en lo que hizo discutir, en lo que permitió imaginar. También hay una dimensión personal que no debe perderse. Detrás del símbolo está la mujer. Una persona que puede cansarse, equivocarse, cambiar de opinión, elegir otros proyectos, alejarse temporalmente del foco o regresar cuando lo decida. La presión de ser emblema puede ser pesada. A veces el público convierte a sus figuras representativas en monumentos y olvida que los monumentos no respiran, pero las personas sí. Yalitza no tiene que cargar sola con la representación indígena en el cine. No tiene que responder por todas las mujeres mexicanas, por todas las comunidades originarias, ni por todas las desigualdades del país. Su historia puede inspirar, pero no debe convertirse en prisión. Reconocer su impacto no significa exigirle perfección. El supuesto titular sobre su final triste también muestra cómo se construye una forma de violencia narrativa. Se toma a una mujer que ya ha sido objeto de discusión pública intensa y se le asigna una tragedia. Se toma a su familia y se le atribuye llanto. Se toma al público y se le ofrece una emoción rápida. Todo esto sin pruebas suficientes. La vida se vuelve materia prima de un espectáculo de duelo. Frente a eso, el periodismo cultural tiene una responsabilidad particular. No debe ser frío ni indiferente, porque las historias humanas necesitan emoción. Pero tampoco debe sacrificar la verificación por dramatismo. Puede narrar con fuerza sin inventar. Puede conmover sin manipular. Puede analizar el dolor real sin fabricar lágrimas. En el caso de Yalitza, hay muchos temas legítimos para una Fongsu profunda. Su origen, su trabajo en Roma, su nominación histórica, la presión de la fama, el racismo que enfrentó, su papel como referente, su relación con la moda, sus proyectos posteriores, la dificultad de sostener una carrera después de un debut tan extraordinario.
la representación indígena y el futuro del cine mexicano. Ninguno de esos temas necesita un rumor fatal para ser relevante. De hecho, el rumor empobrece la historia, la vuelve más pequeña, reduce una trayectoria compleja a una escena melodramática. Convierte a Yalitza en víctima de una frase, cuando su vida pública ha sido mucho más que eso. Ella ha sido protagonista de debates necesarios, ha ocupado espacios importantes y ha servido como punto de partida para conversaciones que aún no terminan. El futuro de Yalitza Aparicio sigue abierto. Puede elegir más cine, más televisión, más activismo, más proyectos culturales, más silencio o más exposición. Puede transformarse de maneras que el público no espera. Puede tomar distancia de ciertos espacios y acercarse a otros. Esa libertad también debe ser respetada. Una artista no está obligada a seguir el ritmo que la audiencia imagina para ella. Tal vez una de las lecciones más importantes de su caso sea esa. No toda pausa es fracaso. No toda carrera debe avanzar con la lógica de Hollywood. No toda figura pública necesita estar permanentemente visible para seguir siendo significativa. A veces, el impacto de una persona se mide no solo por la cantidad de estrenos, sino por la conversación que deja instalada. Yalitza dejó instalada una conversación que México y América Latina todavía no han terminado. ¿Quién puede representar al país en el mundo? ¿Qué rostros se consideran dignos de protagonismo? ¿Qué acentos se escuchan como legítimos? ¿Qué historias merecen premios? ¿Qué mujeres son celebradas y cuáles son cuestionadas desde el primer momento? ¿Qué significa realmente hablar de diversidad cuando las oportunidades siguen siendo desiguales? Estas preguntas no desaparecen porque un ciclo mediático termine, permanecen. Por eso, el final de este reportaje no puede ser una sentencia de muerte, ni una confirmación de tragedia, ni una escena de familiares llorando sin pruebas. Debe ser una invitación a mirar con mayor responsabilidad. La historia de Yalitza Aparicio no es un final triste confirmado. Es una historia viva, atravesada por logros, ataques, símbolos y desafíos. La verdadera noticia triste sería que el público aceptara como verdad cualquier frase que explote su sensibilidad. La verdadera noticia triste sería que la industria celebrara a Yalitza solo como excepción y no abriera puertas a muchas más. La verdadera noticia triste sería que una mujer que hizo historia siguiera siendo tratada por algunos como si tuviera que pedir permiso para estar en el centro. Pero también hay una noticia esperanzadora. Su nombre ya forma parte de una conversación que no puede borrarse. Su presencia en Roma ya quedó inscrita en la historia del cine. Su nominación ya abrió una grieta en el muro. Su imagen ya les dijo a muchas personas que otro tipo de rostro también podía ocupar una pantalla internacional. El rumor pasará. El titular cambiará. La miniatura será reemplazada por otra. Pero la pregunta que Yalitza dejó sigue ahí. ¿Qué hacemos con una puerta que por fin se abrió? Y ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Creen que Yalitza Aparicio podrá consolidar una nueva etapa artística lejos de las etiquetas que le impusieron? ¿Piensan que la industria mexicana y latinoamericana aprendió algo de su caso? ¿O seguirá celebrando excepciones sin cambiar las estructuras de fondo?